Usually when I meet students or young people, I come out very hopeful because they are generous, they have an open heart, and the way young people react to reality, they react with much more compassion than former generations might do. ¿Por qué tengo esperanza? La esperanza no tiene ningún... Pues le voy a decir por qué. Porque he visto amor. Porque he visto amor. La esperanza para mí no tiene nada que ver a ver si sale bien lo que yo quiero. Eso es otra cosa. When you're working with a student population, that's probably one of the most hopeful and invigorating environments. I believe in general goodness of humanity. Hope is not a mathematical concept. So even against all odds, I think that we have to persist and fight for what we believe in. If you do see sadness and you do see a lot of despair throughout the world, you do have the opportunity to change that as long as you take the time to do it. And that's where you find hope, in the sense that you can take action. Y esto debía ser más, romper estas barreras, estas divisiones, estas cosas. En lugar de estar separados, estamos más unidos. Y ese es el sueño. Jesuit universities seek to help students become conscientious, competent, compassionate, and committed citizens in a globalized world. They are our first responsibility. Who they become is our measure of success. La realidad es que están en un mundo distinto y tienen urgencia porque cambien las cosas y cambie el mundo, ¿no? Yo creo que eso nos resulta a nosotros difícil de calcular, y también porque creemos que los jóvenes tienen que escoger lo que nosotros escogimos, y resulta que no. Ese es un problema para muchos padres que quieren que su hijo sea abogado o médico. Lo importante es ver qué es lo que quieren los jóvenes, y lo que quieren es un mundo donde se pueda vivir en comunidad, donde se pueda vivir con otros, donde no esté todo predeterminado por los mayores, ¿no? Que somos nosotros, claro. Ciertamente que la apuesta de la formación ignaciana es proveerlos no solo de contenidos teóricos que les hablen de un mundo diferente, de un compromiso distinto, sino también marcarlos con experiencias de contacto directo con las otras realidades a las que ellos no han tenido muchas veces la oportunidad de estar. Our task here in the university is how to encourage people that normally wouldn't do this, to go along and do something like this, to open themselves up to new horizons. Ya con el padre Rupe dijo, una cosa que tenemos que hacer es mover las cosas de la justicia, enseñar, cuestionar, que nuestros estudiantes se sientan un poco mal de tener todas las cosas a mano. They listen to the stories of these women being deported, and young guys, you know, their age, and there's harrowing stories coming up on the train, La Bestia, coming up from Honduras or Salvador, and just sitting at the table talking to them face on face. It's not the same. It's not the internet. It's not, you know, watching a video about it. It's actually having a human contact. And once you do that, you break down all kinds of barriers. For young people, it's so important to have this experience, how to prepare them to see it in different eyes, and leave them with many questions, with self-criticism, and with a possibility of looking deeper in the future. In universities, in the classrooms, students love to find answers. Immersion trips bring questions, are open-ended questions. And so just knowing that they have come up with new questions on their own is launching them out there just to discover the world, ask hard questions in how we're living our lives. O sea, la UCA no es una universidad únicamente para formar profesionales, sino es que para formar personas con
con conciencia, con realidad social, que no les importe únicamente ellos y su bolsillo, sino que le importe toda la gente y cambiarles, hacer de este país un país mejor. Nosotros les decimos a nuestros estudiantes que ellos pueden hacer la diferencia, que ellos pueden ser profesionales comprometidos con la transformación de este país y que si ellos hacen bien su trabajo, si ellos se preocupan de hacerlo en servicio de los demás, van a hacer una gran diferencia. Yo estoy convencido de que la UCA es un agente transformador y queremos que lo sea. Una vida de académicos universitarios al servicio de la fe y la promoción de la justicia es una vida llena de sentido, que las universidades pueden tener un impacto muy importante en el cambio del mundo hacia una justicia social verdadera.